sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes estamos saliendo en vivo para el mundo. Espero de que sea de mucha bendición este programa de hoy. Les doy una vez más la bienvenida y quiero agradecerles nuevamente por sintonizar esta programación. Antes de entrar de lleno a la presentación de este programa de hoy, quiero orar al Señor, pedir la bendición del Señor y podamos permitir que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra en esta hora. Si ustedes desean acompañarme, yo me voy a arrodillar para que así podamos pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Amante Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque hoy día viernes, día de preparación, en las primeras horas de su santo día de reposo, estamos aquí nuevamente delante de su presencia presentando su palabra. Gracias, Señor, por habernos cuidado durante toda esta semana de labores, por habernos protegido de todo peligro y de todo mal. Quiero, Señor, pedirle de todo corazón que usted nos bendiga a través de la presentación de su palabra en estos momentos, que este mensaje pueda llegar a lo ancho y largo de este planeta Tierra, pueda hacer la obra que usted quiere que se haga, predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que esta semilla de esta verdad pueda caer sobre terreno fértil y pueda dar fruto un día para gloria y honra de Dios y para la salvación de muchas almas. Pedimos su bendición, Padre Santo. Que sea el Espíritu de Dios nuestro Maestro, que sea el Espíritu Santo que nos instruya y nos enseñe este mensaje de hoy. Se lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, una vez más, hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, quiero extenderles y desearles un feliz y bendecido sábado por anticipación. Sabemos que aquí en esta parte del este de los Estados Unidos ya prácticamente se ha puesto el sol, comenzaron las primeras horas del día del Señor. Espero de que tengan un bendecido y feliz sábado. Recuerden que este programa sale en vivo todos los viernes a partir de las 8 de la noche por 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Rumble y en Facebook bajo el mismo nombre. No se olvide de suscribirse a estas plataformas, queridos hermanos y hermanas. Recuerden de darle un like a estos videos y recuerden de compartir estos mensajes. De esa manera, este canal seguirá creciendo y muchas otras personas que desconocen que este programa sale en vivo todos los viernes a las 8 de la noche puedan saberlo y puedan también sintonizar esta programación. No se olviden de orar siempre por estos programas, para que estos mensajes puedan llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, puedan cruzar fronteras y otras personas que quizás nunca conoceremos en esta tierra, tendremos tal vez la bendición de conocerles en el reino de los cielos, porque gracias a estos mensajes que una vez ustedes o yo o cualquiera de nosotros le enviamos a través de estas
redes sociales o a través de esta tecnología que hoy podemos gozar de ella y podemos usarla para la gloria y la honra de Dios, estas personas un día podrán estar en el reino de los cielos porque conocieron la verdad, entregaron su corazón a Jesús y decidieron seguirle de todo corazón. Espero de que nosotros podamos hacer esa obra. De esa manera podremos llevar muchas almas al reino de los cielos. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al estudio de esta hora. Recuerden que estamos abordando una serie nueva relativamente basada en la verdad del sábado. Como ustedes ven ahí, el título de la serie es el título que ustedes ven ahí en pantalla. Es una pregunta: ¿sábado o domingo? Muy interesante. Una pregunta muy importante para que meditemos en ella. Y bueno, el título de este tema de esta hora sería el tema número 6 de esta serie: el sábado durante el tiempo de la tentación. Recuerden, yo siempre lo digo a través de estos programas, no me cansaré de decírselos. Si usted nos está sintonizando por primera vez en esta hora, no se olvide de que usted puede entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque la carpeta o el archivo bajo el título sábado o domingo. Y usted puede ver los programas del 1 hasta el 5 si usted no ha visto ninguno de los programas anteriores. Les exhorto que tome el tiempo para ir viendo esta serie con detenimiento. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas. El mundo necesita escuchar estos mensajes porque el mundo hoy está confundido en cuanto a el verdadero día de reposo, el día de reposo que Jehová estableció. Entonces, volviendo al título, vamos a abordar acerca del sábado durante la peregrinación de los hijos de Israel en el desierto. Bueno, este es el texto de introducción, que será el mismo texto que estaré usando durante toda esta serie, o sea, el texto lema, la señal creadora de Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, de acuerdo a Génesis capítulo 2 y el versículo 3. Vamos a hablar de los tópicos que vamos a abordar en este estudio de hoy. Como siempre les digo, a través de esta programación de los viernes, no se olvide que estos son estudios, no son sermones, son estudios bíblicos. Así que les exhorto a que siempre traigan sus libretas, tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus notas de apuntes, sus Biblias si es posible, para que todos juntos podamos ir leyendo la palabra del Señor. Estén concentrados, por favor, no se distraigan, no permitan que nada les saque de concentración, porque este es un tema que necesitamos entender. Bueno, de los tópicos que vamos a abordar en esta hora a través de este estudio es la historia general del sábado en el desierto. O sea, cuando el pueblo de Israel estaba transitando por el desierto después de que salió de Egipto. Su violación, una de las causas de la exclusión de esa generación de la tierra prometida. ¿Por qué Dios terminó excluyendo de la tierra prometida a esa generación que salió prácticamente de Egipto? Su violación por parte de sus hijos en el desierto, una de las causas de su dispersión final de su propia tierra. O sea, aquí vemos un segundo grupo, los hijos de esos que salieron de Egipto. El estatuto con respecto a encender fuego en el desierto, los varios preceptos relativos al sábado. El sábado no es una fiesta judía. El hombre que recogió leña en el sábado, vamos también a tocar ese punto. Apelación de Moisés a favor del decálogo. El sábado no se deriva del pacto en Horeb. Apelación final de Moisés a favor del sábado. El cuarto mandamiento original. El sábado no es un memorial de la huida de Egipto, oigan bien. ¿Y qué palabras fueron grabadas en piedra? Resumen general de los libros de Moisés. Esto es prácticamente lo que vamos a abordar en este estudio de hoy. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hacemos a través de estos programas.
La historia del sábado durante la provocación en el día de la tentación en el desierto, cuando Dios estuvo afligido durante 40 años con su pueblo Israel, puede expresarse en pocas palabras. Incluso bajo la mirada de Moisés y con los milagros más estupendos todavía en la memoria y ante los ojos del pueblo, los israelitas seguían siendo idólatras. ¿Qué les parece a ustedes? Negligentes con los sacrificios, negligentes con la circuncisión, murmuradores contra Dios, despreciadores de su ley y violadores del santo sábado de Jehová. De su trato hacia el sábado mientras los israelitas estaban en el desierto, Ezequiel, o sea, el profeta Ezequiel, nos da la siguiente descripción gráfica. Vamos a ver qué escribió el profeta Ezequiel basado en el trato de los israelitas durante su peregrinación en el desierto por 40 años por causa de su desobediencia, porque esa no era la voluntad de Dios que permanecieran dando vuelta en el desierto por 40 años. El profeta Ezequiel aborda en cuanto a este asunto. Vamos a leerlo, por favor. Ezequiel capítulo 20, versículos 13 y 14. Leamos juntos la escritura, por favor. Ezequiel 20:13 dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. O sea, prácticamente Ezequiel está narrando esa historia bíblica. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de sábado profanaron en gran manera. ¿Qué hicieron los israelitas durante su peregrinación en el desierto? Profanaron el sábado una y otra vez. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Versículo 14 de Ezequiel 20, ¿qué nos dice? Pero actué a causa de mi nombre. Recuerden que cuando la Biblia habla del nombre de Jehová, se refiere al carácter de Jehová. Actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. O sea, Dios no quería que su carácter, su nombre fuese difamado por las otras naciones paganas. Este lenguaje muestra una violación general del sábado y evidentemente se refiere a la apostasía de Israel durante los primeros 40 días que Moisés estuvo ausente de ellos. Recuerdan que eso lo abordamos en temas anteriores cuando Moisés subió al monte a recibir de manos de Jehová las tablas de la ley. Estuvo ausente del campamento durante 40 días. Entonces Dios se propuso destruir a Israel. ¿Por qué? Porque habían levantado un becerro de oro. Pero gracias a la intercesión de Moisés en favor de Israel, Jehová los perdonó por la razón mencionada, para que su nombre no fuera deshonrado ante los paganos, como leímos en el libro de Ezequiel capítulo 20. Vamos entonces a hablar acerca de la intercesión de Moisés. Moisés intercede por Israel. Qué gran siervo de Dios fue Moisés. Éxodo capítulo 32, versículos del 12 al 14. Siempre se los recuerdo y lo hago para beneficio de alguien por si me está viendo o está viendo esta programación por primera vez. Recuerden que lo que ustedes vean en los textos o en ciertas notas que yo voy agregando a la presentación y que usted los vea entre corchetes y en cursiva, recuerden que eso yo lo agrego a los textos para así entenderlos mejor. No se le olvide ese detalle, por favor. Repito, Éxodo 32, del 12 al 14 nos dice: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo? O sea, le dice Moisés a Jehová: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. O sea, este hombre, un ser humano como nosotros, estaba intercediendo ante Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso y eterno. Y le está diciendo prácticamente: ¿por qué vas a destruir a este pueblo, Señor? ¿Por qué los sacaste entonces de Egipto para matarlos en este desierto, por los montes y raerlos sobre la faz de la tierra? Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Volvamos a los textos. ¿Qué más le dice Moisés
al Dios Todopoderoso y Eterno. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Hermanos, meditemos en estas palabras que estamos leyendo. Un mortal, un ser humano diciéndole al Dios Todopoderoso y Eterno que se volviera del ardor de su ira. Dice el versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, como que si Dios no se hubiese acordado de ellos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Acuérdate que tú hiciste este pacto con Abraham, tu siervo. ¿Y qué dice el versículo 14 de Éxodo 32? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos, aquí vemos el poder de la intercesión y de la oración. El poder de la oración es un poder que a veces nosotros lo vemos como que creemos que la oración no tiene sentido y que tal vez Dios no escucha nuestras oraciones. Pero aquí vemos a un hombre que se llamó Moisés intercediendo por su pueblo y diciéndole a Jehová, que es el Dios Todopoderoso y Eterno, que no comete errores, lo que debía de hacer. ¿Y Dios lo reprendió a él por eso? No, Jehová no reprendió a su siervo Moisés. Al contrario, Jehová aceptó la petición de Moisés y al final dice el versículo 14 que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí vemos el poder de la oración intercesora. Al concederle una nueva prueba, fracasaron significativamente por segunda vez. De modo que Jehová alzó la mano para que no entraran en la tierra prometida. El profeta Ezequiel continúa diciendo, sigamos leyendo lo que dice Ezequiel. Ezequiel 20, 15 al 17. Versículo 15, también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. O sea, toda esa generación que salieron de Egipto no entraron a esa tierra prometida, con la excepción de Josué y Caleb, que se mantuvieron fieles al Señor. Ellos sí entraron a esa tierra prometida. De esa generación original que salieron de la esclavitud de Egipto. Versículo 16 de Éxodo 20, ¿qué nos dice? Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de sábado profanaron. O sea, prácticamente, queridos hermanos y hermanas, durante su peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel siguió profanando el día de sábado y desobedeciendo la ley de Dios. Ahí lo estamos leyendo. Porque tras sus ídolos iba su corazón. Versículo 17. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto, gracias a la oración intercesora de Moisés, como acabamos de leer en los textos anteriores. Esto sin duda hace referencia al acto de Dios al excluir de la entrada a la tierra prometida a todos los que tenían más de 20 años de edad al salir de Egipto, de acuerdo a Números capítulo 14, usted lo puede leer allí. Cabe señalar que la violación del sábado se establece claramente como una de las razones por las cuales esa generación fue excluida de la tierra prometida, o sea, de la Canaán terrenal. Dios perdonó al pueblo para que la nación no fuese completamente cortada, o sea, completamente exterminada, porque extendió a la parte más joven una nueva prueba, o sea, le dio una segunda oportunidad a esa parte más joven, de los que tenían de 20 años hacia abajo. Continuando, el profeta Ezequiel dice, vamos a seguir leyendo lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel 20, 18 al 24. Antes dije en el desierto a sus hijos, ahora viene esos hijos que eran de 20 años para abajo, menores de edad prácticamente. No andéis en los estatutos de vuestros padres. Esa fue la advertencia que Jehová les hizo. O sea, no repitan la historia, en otras palabras. Ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. O
sea, ellos ya hicieron todo esto, por eso no van a entrar a la tierra prometida. Ustedes no hagan lo mismo. Ese es prácticamente el mensaje que le está dando Jehová a esa nueva generación o a esa generación joven. Versículo 19 de Ezequiel 20, ¿qué dice? Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Le está dando una exhortación a esta generación de 20 años para abajo. ¿Y qué más les dice a esa segunda generación? Igual que lo hizo con la primera generación, que prácticamente ninguno de ellos entraron a la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, y toda esa generación que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Qué dice el versículo 20? Santificad mis días de sábado, y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, nuevamente el Señor Jehová resalta la importancia de la observancia del sábado a esa generación de 20 años hacia abajo. Dice el versículo 21, mas los hijos, ¿qué sucedió? Se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de sábado. Qué triste, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué hicieron los hijos? También desobedecieron, se rebelaron contra Jehová. ¿Qué les parece a ustedes? Estamos leyendo Ezequiel capítulo 20, versículos 18 al 24. Vamos a leer ahora Ezequiel 20, versículo 22. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo con ellos en el desierto. Versículo 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Versículo 23, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. O sea, esto era lo que le iba a suceder a esa generación joven que también se rebeló contra Jehová. Versículo 24, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de sábado. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Qué increíble, queridos hermanos, qué misericordia y bondad de nuestro Padre Celestial. Así parece que la generación más joven, a la que Dios perdonó cuando excluyó a sus padres de la tierra prometida, al igual que sus padres, transgredió la ley de Dios, contaminó el sábado y se aferró a la idolatría. Lo estamos leyendo. Dios no consideró apropiado excluirlos de la tierra de Canaán, pero les levantó la mano en el desierto para entregarlos a la dispersión entre sus enemigos después de que hubieran entrado en la tierra prometida. Y eso lo vemos en la historia bíblica, sobre todo en los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esto muestra que los hebreos, mientras estaban en el desierto, sentaron las bases para su posterior dispersión de su propia tierra, y que una de las cosas que llevaron a su ruina final como nación fue la violación del sábado antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué les parece a ustedes? Estamos viendo un recuento histórico maravilloso. ¿Qué dice Deuteronomio 9:24? Esas son palabras de Moisés. Rebeldes, les dijo a esa generación, habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. O sea, Moisés hablándole al pueblo de Israel, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, para que ustedes sepan quién está hablando en ese texto. Rebeldes, ustedes han sido rebeldes desde el día que yo los conozco. Qué triste, hermanos y hermanas. Pregunto, antes de seguir adelante, ¿será esta misma la actitud de esta generación moderna? ¿Qué ustedes creen? Hebreos capítulo 3, versículo 16 nos dice esto muy importante. Es una pregunta. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? O sea, le provocaron a ira a Jehová, porque oyeron el mensaje, oyeron la advertencia, oyeron los estatutos y mandamientos de Jehová, pero no hicieron caso. Sigue preguntando el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 16. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esta es la historia general de la observancia del sábado en el desierto.
Incluso el milagro del maná, que cayó cada semana durante 40 años, daba testimonio público del sábado. Eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 16. Por eso yo lo pongo ahí, para que usted vea esa referencia y lo lea en su tiempo libre. Ese acto, ese milagro que hacía Dios cuando caía el maná, se convirtió para los hebreos un simple acontecimiento ordinario. De modo que se atrevieron a murmurar contra el pan así enviado del cielo, de acuerdo a Números capítulos 11 y 21. Terminaron murmurando, estaban hastiados de comer ese pan, querían carne, anhelaban las ollas de Egipto. Y bien podemos creer que aquellos quienes fueron así endurecidos por el engaño del pecado, tenían poca consideración por el testimonio del maná en favor del sábado. Una comparación de Éxodo 19, Éxodo 20 del 18 al 21 y Éxodo 24 del 3 al 8, con Éxodo capítulo 32, mostrará las asombrosas transiciones de los hebreos de la fe y la obediencia a la rebelión y la idolatría. Vea la historia general de estos actos. También usted lo puede leer en el libro de los Salmos, el Salmo 78 y el Salmo 106. Éxodo 35 del 1 al 3, ¿qué nos dice? Y Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Versículo 2 de Éxodo 35. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de sábado para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Versículo 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de sábado. Era un precepto muy importante. Moisés una y otra vez seguía insistiendo en la importancia de que el pueblo de Israel guardara y obedeciera este cuarto mandamiento de la ley de Dios. La prohibición de encender fuego en sábado era una ley de esta clase, una ley diseñada solo para el desierto, y esto se desprende de varios hechos decisivos. Veamos. Número 1, que la tierra de Palestina durante una parte del año es tan fría que es necesario hacer fuego para evitar el sufrimiento. Número 2, el sábado no fue diseñado para ser causa de angustia y sufrimiento, sino de refrigerio, deleite y bendición, de acuerdo a Isaías 58, versículos 13 y 14. Número 3, que en el desierto del Sinaí, donde se dio este precepto respecto a encender fuego en sábado, no fue causa de sufrimiento, porque estaban a 200 millas al sur de Jerusalén, en el clima cálido de Arabia. Número 4, que este precepto era de carácter temporal, queda implícito además en que, mientras que se dice que otras leyes son estatutos y preceptos perpetuos que deben guardarse después de entrar en la tierra, no aparece ningún indicio de este tipo con respecto a esta prohibición. Por el contrario, este parece tener un carácter similar al precepto relativo al maná y coexistir con él y adaptarse a él. Número 5. Si la prohibición respecto a encender fuego realmente perteneciera a la tierra prometida y no simplemente al desierto, cada pocos años entraría en conflicto directamente con la ley de la Pascua, porque en la Pascua se debía asar un cordero por cada familia de los hijos de Israel en la tarde siguiente al día 14 del primer mes, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, que ocasionalmente caería en sábado. La prohibición del fuego durante el sábado no entraría en conflicto con la Pascua mientras los hebreos estuvieran en el desierto, porque la Pascua no debía celebrarse hasta que llegaran a esa tierra prometida, de acuerdo a Éxodo 12:25. Pero si esa prohibición debía haber sido implementada en la tierra prometida, donde la Pascua debía observarse regularmente, estos dos estatutos a menudo hubieran entrado en conflicto directo. Esta es ciertamente una fuerte confirmación
de la opinión de que la prohibición de encender fuego en sábado era un estatuto temporal, relacionado solo con el desierto, donde los fuegos, si se encendían, serían necesarios solo para cocinar, y esto no debía hacerse en sábado. Todo alimento debía cocinarse y prepararse para el sábado en el sexto día, o el día inmediatamente antes del sábado, de acuerdo a Éxodo 16, 22 y 23. Por esta razón, al sexto día se le llama día de preparación, de acuerdo a Lucas 23, 54. Prevención contra la idolatría. Vamos a leer, hermanos, qué dice la Escritura en cuanto a esto. ¿Qué es lo que debía prevenirlos a ellos contra la idolatría? Levítico capítulo 26, versículo 1 y 2, que dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de sábado y tener en reverencia mi santuario. Yo Jehová. Fíjense qué interesante esos textos. Vamos a dejarlos ahí en pantalla por unos segundos para que usted analice. El versículo 1 de Levítico 26 está hablando de una advertencia que Jehová le hace al pueblo de Israel en contra de la idolatría. Pero el versículo 2 habla acerca de la importancia de guardar el día de sábado. ¿Por qué? Se preguntará usted. La Biblia relaciona el sábado con la idolatría. Porque el sábado nos recuerda cada vez que nosotros lo guardamos de que Jehová es el verdadero Dios y solo a Él tenemos que adorar. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7, hablando del mensaje del primer ángel, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, oigan bien, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el único mandamiento de los 10 mandamientos del decálogo, o sea, de la ley de Dios, que nos recuerda que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, o sea, el sábado, el verdadero día de reposo. Por eso, en esos textos que usted está viendo ahí en pantalla de Levítico 26, 1 y 2, Jehová está relacionando el peligro de caer en la idolatría y le hace un llamado de nuevo al pueblo de Israel de recordarse del sábado, porque si el pueblo de Israel hubiese obedecido fielmente el verdadero día de sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, nunca hubiesen caído en el pecado de la idolatría. Por eso hoy en este mundo vemos tantas naciones paganas, vemos tantas religiones falsas y vemos tantos idólatras y ateos. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado expresamente de desaparecer de las mentes del ser humano este expreso mandamiento, este cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos recuerda constantemente de que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, es el verdadero Dios, el Dios inmortal, el Dios no creado, el verdadero Dios, el Dios creador de todo el universo, tu creador y mi creador, y solo a Él tenemos que adorar. Pero tristemente, pues esto es lo que está sucediendo hoy, por eso vemos esta condición actual de esta generación. Feliz hubiera sido para el pueblo de Israel si se hubiera abstenido de la idolatría y hubiera considerado sagradamente el día de descanso del Creador. Sin embargo, la idolatría y la transgresión del sábado en el desierto impidió que la generación que salió de Egipto se le dijo expresamente que no podían entrar en la tierra prometida, como lo leímos anteriormente. Después de que Dios hubo cortado a los hombres que se habían rebelado contra Él de heredar la tierra prometida, a continuación leemos esto acerca del sábado. Leamos por favor. Números 15, versículo 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, dice el versículo 32, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de sábado. Versículo 33, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Versículo 34, y lo pusieron en la cárcel, o sea, lo mantuvieron en un lugar excluido del pueblo, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Versículo 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento.
Versículo 36 dice, entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Yo sé que tal vez usted ha leído estos textos anteriormente y podrá decir, esto fue una injusticia. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, los siguientes hechos deben considerarse al explicar estos textos antes citados. O sea, los textos de Números 15, 32 al 36. ¿Qué debemos considerar? Número 1, se trataba de un caso de culpa peculiar, porque toda la congregación ante la cual este hombre compareció en juicio y por quien fue ejecutado, ellos mismos fueron culpables de violar el sábado y acababan de ser excluidos de la tierra prometida por este y otros pecados. Ya lo leímos en Ezequiel 20, 15 y 16. Número 2, que este no era un caso que estuviera bajo la pena de muerte existente por trabajar en sábado, porque el hombre fue puesto en confinamiento para que se pudiera obtener la opinión del Señor, o sea, de Jehová, con respecto a su culpa. La peculiaridad de su transgresión se puede aprender del contexto. Los versículos que preceden al relato a continuación en cuestión leen así. Vamos a ver qué dicen los versículos anteriores. O sea, el contexto de estos textos que acabamos de leer. Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. O sea, era otra razón para que esa persona fuera cortada del pueblo. Esa persona que actuaba con soberbia, bien sea el natural o el extranjero que se encontrara en medio del pueblo de Israel. Versículo 31 de Números 15, ¿qué nos dice? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, así como hizo este hombre que estaba recogiendo leña en sábado. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es manifiesto, por tanto, que se trataba de un caso de pecado presuntuoso, en el que el transgresor pretendía despreciar al Espíritu de gracia y a los estatutos del Altísimo. Por lo tanto, este caso no puede citarse como evidencia de extraordinario rigor por parte de los hebreos en la observancia del sábado, porque tenemos evidencia directa de que lo contaminaron grandemente durante los 40 años de su estancia en el desierto. Repito, Ezequiel capítulo 20. Se presenta como un caso de transgresión en el que el pecador pretendía mostrar su desprecio por el legislador, o sea, el que hace las leyes, en este caso Jehová, y en esto consistía su peculiar culpa. Se puede clasificar apropiadamente con casos como los de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Acán, Usa, Ananías y Zafira, de acuerdo a Levítico 10, del 1 al 3, Josué capítulo 7, Primera de Crónicas 13, 9 y 10, y Hechos de los Apóstoles capítulo 5, del 1 al 11, todos los cuales ilustran el principio establecido por el apóstol Pablo cuando dijo lo siguiente en Primera de Timoteo 5, 24. ¿Qué escribió el apóstol Pablo? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. En el último mes de su larga y agitada vida, Moisés repasó todos los grandes actos de Dios a favor de su pueblo con los estatutos y preceptos que les había dado. Leamos por favor. Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 3. Dice así. Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Este hombre no se cansó de exhortar a ese pueblo para que fuera fiel a Jehová. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Versículo 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Basado en los textos anteriores que acabamos de citar o acabamos de leer juntos, muchos han alegado gravemente como prueba de que el sábado de Jehová fue dado únicamente a los hebreos y no era obligatorio para los patriarcas. Pero una cosa es cierta, queridos hermanos y hermanas, que el pecado de Horeb fue simplemente, o el pacto diría, perdón,
El pacto de Oreb fue simplemente una encarnación de los preceptos de la ley moral, con compromisos mutuos respecto de ellos entre Dios y el pueblo de Israel, y que ese pacto no se dio existencia a ninguno, o no dio existencia a ninguno de los 10 mandamientos, porque ya esa ley existía, porque es eterna. En todo caso, encontramos que el sábado fue ordenado por Dios al final de la creación. Eso usted lo puede ver más detenidamente en el programa número 2 de esta serie. Y fue impuesto de nuevo a los hebreos en el desierto antes de que Dios les hubiera dado su ley en el monte Sinaí. Eso usted lo puede ver en el programa número 3 de esta serie. Como esto fue antes del pacto de Oreb, es una prueba concluyente de que el sábado no se originó a partir de ese pacto más que la prohibición de la idolatría, el robo, el adulterio, y pongo allí entre paréntesis José en Egipto, o el asesinato. Como José conocía de que si hubiese accedido a los impulsos o al acoso de esta mujer de Potifar, ¿cómo sabía José que si se hubiese acostado con ella, hubiese cometido un pecado muy grande ante los ojos de Dios y hubiese cometido adulterio? Porque había un mandamiento, hermanos y hermanas, que dice: no cometerás adulterio. Entonces, la ley de Dios siempre ha existido, pero estaba escrita no en tablas de piedra, sino que estaba escrita en los corazones de esos hombres que existieron antes del pueblo de Israel llegar al monte Sinaí. Moisés le recuerda de nuevo el sábado al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Nuevamente, una y otra vez, Jehová hace un llamado al pueblo de Israel a guardar este mandamiento. Estas palabras se citan a menudo como prueba de que el sábado se originó cuando Israel salió de Egipto y que fue ordenado en ese momento como memorial de su liberación. O sea, muchas personas citan estos textos para decir que el sábado comenzó en el Sinaí. Pero se debe observar lo siguiente. Número 1, este texto no dice ni una palabra con respecto al origen del sábado o día de descanso de Jehová. Número 2, que los hechos sobre este punto se dan a todos en el cuarto mandamiento original y se refieren allí a la creación. Número 3, que no hay razón para creer que Dios descansó el séptimo día en el momento de la salida de Israel de Egipto, ni que luego bendijo y santificó ese día. Número 4, que el sábado no tiene nada que pueda conmemorar adecuadamente la liberación de Egipto, ya que eso fue una salida y esto es un descanso. O sea, el sábado es un descanso, no una salida. Esa salida fue el día 15 del primer mes, o sea, del calendario hebreo, Abib. Y este descanso, o sea, el sábado, es el séptimo día de cada semana. Uno ocurre anualmente, el otro semanalmente. Punto número 5. Pero Dios ordenó un memorial apropiado de esa liberación que debían observar los hebreos. O sea, la Pascua, el día 14 del primer mes, en memoria cuando Dios pasó sobre Egipto, cuando hirió a los egipcios. Y la fiesta de los panes sin levadura, en memoria de haber comido este pan cuando huyeron de Egipto, de acuerdo a Éxodo capítulos 12 y 13. ¿Qué implican entonces estas palabras que citamos anteriormente? Quizás su significado pueda percibirse más fácilmente comparándolas con un paralelo exacto que se encuentra en el mismo libro y de la pluma del mismo escritor, o sea, Moisés. Leamos en Deuteronomio, por favor, capítulo 24, versículos 17 y 18. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Versículo 18. Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Lo mismo que les dijo en Deuteronomio. Y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Repito, Deuteronomio 24, 17 y 18. Este precepto no era para conmemorar
la liberación de la esclavitud egipcia, ni esa liberación podría dar existencia a la obligación moral expresada en ella. Si el idioma en el primer caso trata de demostrar que los hombres no estaban obligados a guardar el sábado antes de la liberación de Israel de Egipto, en el segundo caso, el que acabamos de leer, se puede entonces demostrar con igual contundencia que antes de esa liberación los israelitas no estaban obligados a tratar con justicia y misericordia al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y si en un caso se pretende demostrar que el sábado es solo para los judíos, en el otro, el estatuto del gran legislador en favor de los necesitados y desamparados debe correr la misma suerte. Entonces es solo para los judíos, no para nosotros. Al igual que los otros 9 mandamientos del Decálogo, ¿no les parece a ustedes? Deuteronomio 5:22, ¿qué nos dice? Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Jehová mismo escribió su ley, no la escribió Moisés. Así hemos rastreado, queridos hermanos y hermanas, el sábado a través de los libros de Moisés. Hemos encontrado su origen en el Edén, cuando el hombre vivía en obediencia y rectitud. Hemos descubierto que Abraham, por fe, debe haberlo guardado como parte de la ley de Dios. Hemos visto a los hebreos apartados de toda la humanidad como depositarios de la verdad divina. Por eso Dios los apartó, para que fuesen esos depositarios de esa verdad divina, de esa ley moral de Dios. Hemos visto el sábado y toda la ley moral encomendados como un encargo sagrado para ellos. Hemos visto el mandamiento de la observancia del sábado proclamado por Dios como uno de los 10 mandamientos, escrito por el dedo de Dios sobre piedra en el seno de la ley moral. Hemos visto esa ley que no posee características judías, sino simplemente morales y divinas, colocada debajo del propiciatorio dentro del arca del pacto de Dios. ¿Dónde fue colocada esa ley? Eso lo estudiamos en temas anteriores. Colocada debajo del propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca, dentro de esa arca de Dios. Escrito ese 4º mandamiento y toda esa ley por el dedo de Jehová, no por Moisés. Hemos visto que varios preceptos relacionados con el sábado fueron dados a los hebreos y diseñados solo para ellos. Hemos visto que los hebreos contaminaron mucho el sábado durante su estancia en el desierto. Y hemos escuchado el llamado final hecho en su favor por Moisés a ese pueblo rebelde. Apoyamos el fundamento de la institución del sábado en su santificación antes de la caída del hombre. El 4º mandamiento es su gran ciudadela de defensa y su lugar en medio de la ley moral, debajo del propiciatorio, muestra su obligación inmutable y su relación con la expiación. Ahí vemos esa imagen. Ahí es donde Dios le dijo a Moisés que colocara esa ley moral, esos 10 mandamientos, dentro del arca, debajo del propiciatorio, o sea, la tapa que cubría el arca, donde habían 2 querubines tallados en oro finísimo, mirando hacia abajo, mirando hacia la tapa, o sea, en reverencia a esa ley moral. Se debía hacer expiación con sangre porque la ley había sido transgredida. ¿Cuándo tomaba lugar eso? Ustedes ven la imagen ahí. El sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, en el día de la expiación o la purificación del santuario, al segundo departamento del santuario, o sea, el lugar santísimo. Allí se encontraba el arca del pacto. Sobre la tapa del arca, el propiciatorio, se encontraban esos 2 querubines. Y allí el sumo sacerdote tenía que entrar en ese 7º mes del calendario hebreo, el día 10, el día de la expiación, Tishri en hebreo, a octubre para nosotros, para hacer expiación, y regaba con su dedo esa sangre de la expiación sobre la tapa del propiciatorio. ¿Qué significará todo esto? Usted se preguntará. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 16, versículo 14. Recuerden que lo que está entre corchetes yo lo agrego para que podamos entender mejor el texto.
Levítico, repito, capítulo 16, versículo 14 nos dice, tomará, o sea, el sumo sacerdote en el día de la expiación o purificación del santuario. En este caso, Aarón, luego de la sangre del becerro, que era para hacer expiación por Aarón y su casa, de acuerdo al versículo 11. ¿Por qué? Porque Aarón también era un pecador y necesitaba hacer primero expiación por él y por su familia, o si no moría. O sea, la sangre hacía expiación por Aarón y por su familia. Esa sangre de ese becerro que era sacrificado en el día de la expiación. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 14 de Levítico 16? ¿Qué hacía Aarón con esa sangre? Y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. ¿Hacia dónde, queridos hermanos y hermanas? Hacia el propiciatorio, o sea, sobre la tapa que cubría el arca, como ustedes pueden ver en la imagen anterior. Rociaba esa sangre sobre el propiciatorio. ¿Y qué había debajo del propiciatorio? Estaba la ley moral, los 10 mandamientos. Y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Primero tenía que hacer Aarón, antes de entrar a ese segundo departamento en el día de la expiación, o sea, el lugar santísimo, tenía que hacer expiación primero por él y por su familia. Y luego, ¿qué sucedía? Leamos, por favor, Levítico 16:15. Después, o sea, después de que Aarón había hecho ya la propiciación, la expiación por él y su familia, después, o sea, Aarón, el sumo sacerdote, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ahora venía el pueblo. ¿Y por qué yo pongo entre corchetes 1 de Juan 3:4? Porque la palabra pecado, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, es transgresión de la ley de Dios. O sea, ¿qué era lo que estaba en juego en este día de la expiación? Era que la ley de Dios había sido transgredida y necesitaba, alguien tenía que morir. En este caso moría un becerro, moría un macho cabrío, moría un animal, y esa sangre de ese animal tenía que ser expiación por esa ley inmutable que había sido violada, querido hermano y hermana. Dice que entraba Aarón a hacer expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. O sea, nuevamente entraba por segunda vez al lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Por qué tomaba lugar esto que usted y yo estamos leyendo? Porque la ley de Dios es inmutable, queridos hermanos y hermanas. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios no se podía anular, no se podía cambiar. Por eso tenía que haber expiación. Por eso es que Cristo tuvo que venir por ti y por mí a morir en la cruz del Calvario. Ahí ustedes ven esa imagen en pantalla. Ya que la ley de Dios es inmutable, o sea que no se puede cambiar, es eterna. Cristo derramó su sangre en el Calvario para hacer expiación por el pecador. Esos machos cabríos que morían, esos becerros que morían, esa sangre que se rociaba sobre la tapa del propiciatorio, representaba la sangre de Cristo Jesús, que una vez iba a ser derramada por cada uno de nosotros, porque el ser humano había transgredido la ley de Dios. Y la ley de Dios no se podía cambiar, no se podía anular. Por eso tuvo que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y morir por ti y por mí en el Calvario. Porque Romanos 6:23, la primera parte dice, la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado o de la transgresión de la ley de Dios es muerte, es la muerte eterna. Por eso Jesús tuvo que venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí vemos esa imagen, hermanos y hermanas. Esa sangre fue derramada por ti y por mí, porque había una ley inmutable que había sido transgredida por el pecador. Y como esa ley no se puede cambiar, no se puede anular, no se puede quitar, no se puede violar, porque es inmutable, porque es eterna, porque es la base del trono de Dios. Y el trono de Dios es eterno. Por eso que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir y tomar tu lugar y mi lugar en el Calvario. Elena G. White escribió lo siguiente. Vamos a ir terminando con esta hermosa declaración. Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, de acuerdo a Génesis 2, 2 y 3.
para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable Día del Sol. Todos los profetas, escritores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablaron y escribieron acerca de la importancia y la validez del sábado. Esta mujer, inspirada por Dios, también escribió en sus escritos y dejó por sentado y escrito de que el sábado sigue siendo el verdadero día de reposo. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, porque es la base del trono de Dios, respetaban la santidad de sus preceptos. El conflicto de los siglos, página 56, el capítulo 3. Pero Satanás se ha encargado de hacerle creer a la cristiandad moderna de que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por nosotros. O le ha hecho creer al mundo cristiano también de que el sábado fue dado exclusivamente solo para los judíos. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos? Cristo tiene una promesa para ti y para mí. Número 1, los que sean fieles a esos mandamientos van a entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Te gustaría estar entre ese grupo que va a entrar por esas maravillosas puertas de la santa ciudad celestial? ¿Qué dice Apocalipsis 22:14, la versión antigua? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, incluyendo el cuarto, que tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, lo que estamos hablando en este tema de hoy y lo que hemos estado hablando durante toda esta serie. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar un día por las puertas de la ciudad o en la ciudad, o sea, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. ¿Quiénes son los que un día entrarán por esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén? ¿Los desobedientes a la ley moral de Dios? ¿Los transgresores? No, querido hermano y hermana, solo los que fueron fieles a esa ley moral de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje de hoy y tú quieres formar parte de ese grupo de hombres, mujeres, jóvenes y niños fieles y todavía no has tomado la decisión de guardar este verdadero día de reposo, el llamado es para ti, de parte no mía, de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿Qué nos dice? He aquí yo vengo pronto, dice Jesús. Retén lo que tienes. Lo que has aprendido, no dejes que otro te lo robe. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una corona reservada para ti y para mí, pero esa corona será dada solo a aquellos que sean fieles. Solo a aquellos que estén dispuestos a obedecer a Dios, guardar su palabra y sus mandamientos. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Pero muchos salen corriendo a preguntarle al pastor de la iglesia a ver si esto que acabaron de oír está de acuerdo. Pastor, ¿qué usted cree? Dígame, por favor. Por eso es que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe. Vayamos a la palabra de Dios, escudriñemos su palabra. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿qué nos dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús sigue llamando, sigue apelando a tu corazón y a mi corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón. Ahí está Jesús todavía. A través de este programa sigue tocando la puerta de tu corazón. No la dejemos cerrada para siempre. Porque muchos tristemente en aquel día cuando la gracia se cierre, van a gritar, van a clamar y van a decir, ahora sí creo, pero va a ser demasiado tarde. Toda la vida escucharon la voz de sus pastores en sus iglesias, de sus líderes religiosos, pero no escucharon la voz del pastor, del verdadero pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús es el pastor. Yo soy el pastor, dice Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. No escucharon esa voz, pero sí escucharon la voz
de sus líderes religiosos, que les decían: no se preocupen, el sábado ya Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Eso es invento de tal y tal iglesia, eso es invento de tal denominación religiosa. El sábado fue dado solo para los judíos, olvídense de eso, nosotros no somos judíos. Ellos que sigan guardando el sábado, nosotros guardaremos ahora el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Pero el domingo no fue el día que fue santificado por Jehová. El domingo es conocido en el mundo pagano como el venerable día del sol. Así que, hermanos y hermanas, este mensaje es para usted, este llamado es para usted, no de parte mía, de parte del Señor Jesús, que toca la puerta de su corazón y de mi corazón. Si usted todavía no ha tomado la decisión de empezar a guardar el verdadero día de reposo en su hogar o en su vida, el tiempo es ahora. Aprendamos a partir de hoy en adelante, empecemos a guardar y a respetar ese sábado. No seamos como el Israel antiguo, que durante 40 años de peregrinación en el desierto y con un siervo fiel que se llamaba Moisés, que los amonestaba una y otra vez, cerraron sus corazones, endurecieron sus corazones y no quisieron oír la voz de Dios. Y es por eso que fueron excluidos de la tierra prometida. Muchos en el tiempo del fin serán excluidos de esa tierra prometida, pero ya no la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su testadurez, porque endurecieron su corazón y no quisieron obedecer a Dios. Yo deseo y anhelo que entre esos no te encuentres tú, querido hermano y hermana que me escuchas. No me encuentre yo, no nos encontremos nosotros, que cada uno de nosotros seamos parte de aquellos que van a entrar, como vimos en esa imagen anterior, por esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Solo los fieles podrán entrar un día en la Canaán celestial. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este mensaje que hemos escuchado en esta hora. Es un mensaje más de amonestación. Usted apelando a los corazones de las personas que escucharon esta programación en esta hora, y también de aquellas personas que han de escuchar este mensaje en otra oportunidad. Oramos, Señor, para que el Espíritu de Dios convenza sus corazones. Como dijo Jesús, el Espíritu Santo vendrá y os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Ayuda, Señor, de que este mensaje caiga en terreno fértil y pueda dar fruto para la gloria de Dios. Que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que otras personas que vivan en otros países, en otros continentes tal vez, puedan escuchar esta gran verdad y puedan comenzar a guardar este verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por su fiel sintonía. Gracias por haber participado con este servidor y poder haber estudiado juntos este mensaje tan importante en el día de hoy. Espero de que haya sido de mucha bendición. Antes de despedirme, quiero decirles de que mañana sábado estaremos nuevamente saliendo en vivo con el favor y la ayuda de nuestro Padre Celestial. Recuerden que salimos en vivo desde nuestra iglesia local. Vamos a ver si ponemos la dirección ahí en pantalla. Si usted está tal vez visitando el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa, donde tenemos nuestra congregación, y desea visitarnos y adorar con nosotros en el verdadero día de reposo, nos encantaría que nos visitase. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Tómenle una foto ahí con sus teléfonos inteligentes o apunte esa dirección. Estaremos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Abrimos puertas con un hermoso servicio de canto, adoración a nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Tendremos nuestra apertura, nuestra lección de escuela sabática, y a partir de las 11 de la mañana o un poquito después, para que ustedes estén pendientes, por favor, estaremos nuevamente saliendo en vivo por nuestras 3 plataformas. Recuerden, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Rumble y en Facebook. No se olviden de compartir estas plataformas con sus familiares, con sus seres queridos, con sus contactos en su teléfono o en fin, y con sus amistades. Por favor, ayúdenos para que este mensaje de la verdad del sábado pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se olvide darle un like a estos videos
y no se olvide de compartir estas plataformas. Me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, álzate, viste de Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. Grandes naciones en lucha furiosa, desfavoridas hundiéndose van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del Rey.